Durante 48 años, una mujer se levantó antes del alba para encender el fuego de una casa que no era la suya. Fregó pisos que otros pisaban, lavó ropa que otros vestían, cocinó comida que otros comían. Nunca tuvo casa propia, nunca tuvo esposo ni hijos, nunca viajó más allá de las murallas de su ciudad. Cuando murió, a los 60 años, su cuerpo fue encontrado intacto, y toda Lucca se detuvo para llorar a una sirvienta. ¿Qué había hecho aquella mujer para que una ciudad entera la venerara como santa? Nada extraordinario, absolutamente nada extraordinario. Y ese fue exactamente su milagro. Lucca, siglo XIII. La Toscana medieval resplandece con una vitalidad que la convierte en el corazón comercial de Europa. Mientras el resto del continente languidece bajo el feudalismo, las ciudades-estado italianas arden con una energía nueva. Comercio, banca, producción textil, ambición sin límites. Lucca es una de ellas. Pequeña pero próspera, rodeada de murallas que todavía hoy se mantienen en pie, la ciudad debe su riqueza a un producto que vale casi como el oro: la seda. Los tejedores de Lucca producen las telas más finas del Mediterráneo. Sus mercaderes comercian con Flandes, con Francia, con el Oriente. El dinero fluye, las familias poderosas construyen torres y palacios, las iglesias se multiplican. Pero bajo la superficie brillante de la prosperidad, la sociedad de Lucca es tan rígida como sus murallas. Hay dos clases de personas: los que poseen y los que sirven, los patroni y los servi. El trabajo doméstico no es un empleo, es una condición. Los criados entran en una casa a los 12, a los 13 años, y muchos no salen jamás. No tienen contrato, no tienen horario, no tienen derechos que un patrón esté obligado a respetar. Pertenecen a la casa como pertenecen los muebles: necesarios, útiles, reemplazables. Ser sirvienta en la Lucca del siglo XIII significaba despertar antes que el sol, trabajar hasta que los músculos suplicaban descanso, dormir donde le indicaran, a menudo en el suelo de la cocina, junto a las cenizas del fuego, y volver a empezar al día siguiente, sin vacaciones, sin jubilación, sin esperanza de que las cosas cambien. La única salida era el matrimonio, la enfermedad o la muerte. En este mundo de siervos invisibles, Dios estaba a punto de esconder a una santa. Zita nació en 1218 en Monsagrati, una aldea diminuta a pocos kilómetros de las murallas de Lucca. Sus padres eran campesinos pobres, tan pobres que cada hijo que nacía era una bendición y una preocupación a partes iguales. Una boca más que alimentar con una tierra que apenas daba para sobrevivir. Pero la pobreza material de la familia escondía una riqueza que el dinero no puede comprar. La madre de Zita era una mujer de fe tan profunda que sus vecinos la llamaban la cristiana, como si en una aldea católica hubiera que distinguirla del resto por la intensidad con que vivía lo que todos decían profesar. Le enseñó a Zita a rezar antes de que la niña aprendiera a caminar. Le repitió, como quien siembra en tierra fértil, una frase que Zita llevaría grabada en el alma toda la vida: todo lo que haces, hazlo para Dios. No era una lección de catecismo, era un programa de vida. La santidad corría por las venas de aquella familia como el agua por un arroyo de montaña. La hermana mayor de Zita ingresó en un convento de las cistercienses. Un tío materno vivía como ermitaño en las colinas de los alrededores, dedicado a la oración y la penitencia. Zita creció rodeada de personas para quienes Dios no era una obligación dominical, sino el aire que respiraban. No aprendió la fe en un libro, la absorbió como se absorbe un idioma, por inmersión, sin darse cuenta, hasta que se convierte en la lengua natural del pensamiento. A los 12 años, la familia tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Zita fue enviada a Lucca para servir en la casa de los Fatinelli.
No fue un acto de crueldad, fue un acto de supervivencia, una boca menos en la mesa, un pequeño ingreso que ayudaría a los demás. La niña salió de Monsagrati con la ropa que llevaba puesta, la fe que su madre le había sembrado en el corazón, y nada más. No volvería. La casa de los Fatinelli era una de las más prósperas de Lucca. Pagano Fatinelli, el señor de la casa, era un comerciante de lana y seda cuya fortuna le permitía mantener una residencia amplia con varios criados. Para una niña de 12 años que venía de una aldea de campesinos, entrar en aquella casa debió ser como entrar en otro planeta. Los techos altos, los muebles de madera tallada, la vajilla de cerámica vidriada y los rostros fríos de los otros criados que la miraban de arriba abajo, evaluando si aquella campesina flacucha les quitaría su puesto o les daría a alguien a quien despreciar. Les dio a alguien a quien despreciar. Los primeros años de Zita en la casa Fatinelli fueron un calvario que no dejaba marcas visibles, pero roía el alma como el óxido roe el hierro. Los otros criados la odiaban, no por algo que hubiera hecho, por lo que era. Zita rezaba el rosario mientras fregaba. Se levantaba antes que todos para ir a misa a la iglesia de San Frediano antes de empezar sus tareas. Trabajaba con una meticulosidad que hacía parecer descuidados a los demás. No robaba comida de la despensa, práctica que el resto de los criados consideraba un derecho no escrito. No participaba en las murmuraciones contra los patrones. No mentía cuando algo se rompía o se perdía. Para los otros criados, la virtud de Zita era una acusación ambulante. No necesitaba señalarlos con el dedo. Su mera presencia, la forma en que trabajaba, la forma en que rezaba, la forma en que trataba a todos con la misma amabilidad desconcertante, era un espejo en el que nadie quería verse. Y cuando uno no puede soportar lo que el espejo refleja, tiene dos opciones: cambiar o romper el espejo. Eligieron romper el espejo. Los insultos eran constantes. La llamaban hipócrita, falsa, mojigata. Le escondían las herramientas de trabajo. Le echaban la culpa de cosas que no había hecho. Le servían las sobras frías cuando ya todos habían comido. La empujaban en los pasillos. Se burlaban de sus oraciones. Le decían que su piedad era una farsa para ganarse el favor de los patrones. Cuando los patrones, lejos de favorecerla, la trataban con la misma indiferencia con que se trata a cualquier criada nueva. Pagano Fatinelli la consideraba demasiado lenta. Le molestaba que llegara tarde de misa, unos minutos que Zita robaba al sueño, no al trabajo. En más de una ocasión la reprendió con dureza. Su esposa, aunque menos áspera, mantenía la distancia fría que la clase alta guardaba con los sirvientes. Zita no tenía aliados. A los 12, a los 13, a los 14 años estaba completamente sola en una casa llena de gente. Y sin embargo, no se quejó, ni una vez. No elevó protesta alguna, no respondió a los insultos, no buscó venganza ni justicia. Hacía algo mucho más perturbador. Respondía a cada agresión con un acto de servicio. Si alguien le escondía una herramienta, trabajaba el doble para compensar el tiempo perdido. Si le servían comida fría, la comía con gratitud. Si la insultaban, bajaba los ojos y seguía trabajando. No era debilidad, era una fortaleza que nadie en aquella casa había visto antes. La fortaleza de quien sabe que su dignidad no depende de lo que otros piensen de ella, sino de lo que Dios ve en su corazón. El día de Zita comenzaba en la oscuridad. Se levantaba antes del primer rayo de sol, antes que los gallos, antes que el panadero, antes que la ciudad despertara. Caminaba por las calles vacías de Lucca hasta la iglesia de San Frediano, una basílica románica cuya fachada de piedra gris se alzaba como un centinela silencioso en la penumbra del amanecer. Allí asistía a la primera misa del día. Allí recibía la comunión que era el combustible de todo lo que vendría después. Allí hablaba con Dios antes de hablar con nadie más.
Después, de vuelta a la casa Fatinelli, comenzaba la jornada de trabajo. Y Sita trabajaba con una intensidad que transformaba cada tarea en algo que excedía lo meramente funcional. Sus pisos no estaban solo limpios, brillaban. Su pan no estaba solo horneado, era el mejor pan de la casa. Su ropa lavada no estaba solo limpia, estaba perfectamente doblada, perfectamente planchada, con un esmero que habría sido excesivo si no viniera de un lugar más profundo que la simple diligencia. Porque para Sita no había diferencia entre rezar y trabajar. No eran dos actividades separadas que competían por su tiempo, eran la misma cosa vista desde ángulos distintos. Amasar pan era oración, barrer el patio era liturgia, servir la mesa era servir a Cristo. Literalmente, porque Sita veía a Cristo en cada persona que se sentaba a comer, desde el patrón hasta el último mendigo que llamaba a la puerta. La frase que la tradición le atribuye resume toda su espiritualidad con la precisión de un diamante. Una sirvienta que no es devota no es una verdadera sirvienta. No era una frase bonita para bordar en un cojín. Era una declaración de principios que elevaba el trabajo doméstico, el trabajo más despreciado de la sociedad medieval, a la categoría de vocación sagrada. Sita no servía a los Fatinelli, servía a Dios en la casa de los Fatinelli, y esa distinción lo cambiaba todo. Lo que Sita vivía de manera instintiva en su cocina de Lucca era algo que la Iglesia tardaría siglos en formular con precisión teológica. San Benito, 7 siglos antes, había acuñado el lema que definiría la vida monástica de Occidente: ora et labora, reza y trabaja. Pero incluso en los monasterios benedictinos, la oración y el trabajo ocupaban espacios separados. Había horas para el coro y horas para el huerto, tiempos de silencio contemplativo y tiempos de labor manual. Eran dos actividades que se alternaban. Sita fue más lejos. Ella no alternaba, fusionaba. En sus manos, el rosario y el rodillo de amasar eran el mismo instrumento. La oración no interrumpía el trabajo ni el trabajo interrumpía la oración, porque para ella no había frontera entre ambos. Es una intuición que tiene raíces profundas en la Escritura, aunque Sita probablemente nunca las leyó. San Pablo había escrito a los colosenses: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No dijo todo lo que recéis, no dijo todo lo que prediquéis, dijo todo. La palabra griega es pan, todo sin excepción, sin jerarquía, sin distinguir entre lo sagrado y lo profano. Fregar un suelo puede ser tan agradable a Dios como componer un himno, si se hace con el mismo amor. Lavar la ropa de otro puede ser tan meritorio como lavar los pies de un peregrino, si las manos que lavan lo hacen como si tocaran al propio Cristo. Sita no conocía la carta a los colosenses, pero la vivía con una literalidad que habría asombrado al propio Pablo. Siglos después de su muerte, un sacerdote español llamado José María Escrivá fundaría una obra entera sobre la misma intuición que Sita había vivido sin nombre ni doctrina. Santifica tu trabajo, santifícate en tu trabajo, santifica a los demás con tu trabajo. Cuando Escrivá predicaba esto en el Madrid del siglo XX, los intelectuales católicos lo miraban con escepticismo. ¿Cómo puede ser santo un ingeniero, un abogado, una ama de casa? Sita habría sonreído ante la pregunta. Ella lo sabía desde los 12 años. Lo sabía porque su madre se lo había enseñado antes de que aprendiera a caminar. Todo lo que haces, hazlo para Dios. No hacía falta más teología que esa. No hacía falta más doctrina que unas manos que trabajan y un corazón que reza mientras trabaja. La grandeza silenciosa de Sita radica en esto. Demostró, con 48 años de evidencia irrefutable, que la santidad no requiere condiciones especiales. No requiere clausura, ni hábito, ni regla monástica, ni formación teológica, ni siquiera tiempo libre para rezar.
La santidad puede ocurrir, y de hecho ocurre con más frecuencia de lo que pensamos, entre los cacharros de una cocina, en el vapor de una olla, en el ritmo repetitivo de una escoba que barre el mismo patio cada mañana desde hace 30 años. No porque el trabajo doméstico sea intrínsecamente sagrado, sino porque cualquier trabajo se vuelve sagrado cuando se hace con amor. Y el amor de Sita era tan absoluto que todo lo que tocaba se transfiguraba. La caridad de Sita era un escándalo que no podía mantenerse oculto eternamente. Todo lo que recibía, la comida que le correspondía, alguna moneda esporádica, la ropa vieja que los patrones descartaban, iba a parar a las manos de los pobres de Lucca. Sita comía lo mínimo para sostenerse. Vestía con una austeridad que rayaba en la miseria. Dormía a veces en el suelo de la cocina para ceder su jergón a algún mendigo que había colado en la casa sin que los Fatinelli lo supieran. La tradición cuenta que en las noches de invierno más crudas, cuando el frío de la Toscana podía matar a quienes dormían a la intemperie, Sita salía a buscar a los pobres y los traía a escondidas al único lugar donde podía alojarlos, un rincón de la cocina junto al fuego que ella misma avivaba. No era caridad teórica, era caridad de cuerpo a cuerpo. Visitaba a los enfermos en sus casas, cuidaba a los moribundos cuando la familia no podía o no quería, lavaba las heridas de los leprosos, los intocables de la sociedad medieval, con las mismas manos que después preparaban la cena de los Fatinelli. Daba el pan que le correspondía a quien tenía más hambre, y cuando no tenía pan propio, tomaba del pan de la despensa. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque tomar de la despensa sin permiso, por noble que fuera el motivo, era robo, y un criado que robaba podía ser despedido, encarcelado o algo peor. Pagano Fatinelli comenzó a sospechar. Las cuentas no cuadraban. Desaparecía pan, desaparecía comida. Los otros criados, deseosos de hundirla, señalaron a Sita como la culpable. El patrón decidió atraparla. La interceptó una mañana en la puerta de la casa. Sita llevaba el delantal abultado. Era obvio que escondía algo. Fatinelli le bloqueó el paso con la autoridad de quien paga los salarios y exige cuentas. Le ordenó que abriera el delantal. Sita obedeció. Y lo que cayó de la tela no fue pan, fueron flores, rosas frescas, fragantes, imposibles. En pleno invierno, cuando no había una sola flor en toda Lucca, rodaron por el suelo como si el cielo mismo las hubiera derramado. Fatinelli miró las flores, miró a Sita, miró otra vez las flores, y no pudo hablar. La tradición no registra qué dijo el patrón. Quizás no dijo nada. Quizás no había nada que decir. Sita recogió las flores con la calma de quien está acostumbrada a que Dios intervenga en los detalles de su vida cotidiana y siguió su camino hacia los pobres que la esperaban. Pero no fue el único milagro. En otra ocasión, Sita se perdió en una de sus largas oraciones matutinas y olvidó por completo hacer el pan que toda la casa esperaba para el desayuno. Cuando se dio cuenta de la hora, corrió a la cocina con el corazón en la garganta, segura de que la esperaba una reprimenda terrible. Lo que encontró la detuvo en seco. Los panes estaban hechos, perfectamente amasados, perfectamente horneados, dorados y calientes, alineados sobre la mesa como si manos invisibles, y la tradición dice que lo eran, los hubieran preparado mientras ella rezaba. Y hubo una noche de invierno en la que la caridad de Sita casi le cuesta el puesto. Un mendigo tiritaba de frío a las puertas de la casa. Sita miró a su alrededor buscando algo con que cubrirlo. No tenía nada. Solo vio el manto de piel del patrón colgado junto a la puerta. Lo tomó, se lo puso sobre los hombros del mendigo y lo dejó ir. Cuando Fatinelli descubrió la falta, la furia fue monumental. Un manto de piel era una prenda de lujo que costaba una fortuna. Sita no negó lo que había hecho.
No se excusó, simplemente esperó. Y cuando el mendigo regresó al día siguiente, nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, devolvió el manto. Pero el manto traía consigo algo que Fatinelli nunca pudo explicar. Un brillo, un resplandor tenue que no pertenecía a la tela, sino a algo más allá de la tela. La tradición dice que desde aquel día, la puerta de la casa donde Sita había entregado el manto fue llamada por los lucenses la Puerta del Ángel. En cada milagro, el mismo patrón. Sita arriesga todo por la caridad. El cielo cubre la apuesta y el patrón se queda sin argumentos. El cambio no ocurrió de golpe. Fue lento, progresivo, casi imperceptible, como la luz del amanecer que no llega con un relámpago, sino con un gradual clarear que transforma la oscuridad sin que uno pueda señalar el momento exacto en que dejó de ser de noche. Pagano Fatinelli comenzó a mirar a su sirvienta con otros ojos, no porque los milagros lo hubieran impresionado, aunque lo habían hecho, sino porque los años le habían mostrado algo que ningún milagro podía producir, la coherencia absoluta de una vida vivida sin fisuras. Sita a los 12 años era la misma que a los 20, la misma que a los 30, la misma que a los 40. No había dobleces, no había días malos en los que la máscara se cayera y apareciera otra persona debajo. Lo que veías era lo que había. Y lo que había era una mujer que amaba a Dios con cada gesto y amaba al prójimo con cada hora de su vida. Con el tiempo, la señora de la casa, la esposa de Fatinelli, comenzó a confiar en Sita no solo las tareas domésticas, sino responsabilidades que excedían con mucho las funciones de una criada. La administración de la despensa, la distribución de las limosnas familiares, el cuidado de los hijos. Poco a poco, Sita pasó de ser una sirvienta más a ser el eje invisible sobre el que giraba toda la casa. Y algo más sorprendente aún, los otros criados, los que la habían perseguido, insultado, humillado durante años, comenzaron a cambiar. No todos, no de repente, pero uno a uno fueron rendidos por la evidencia de una bondad que no podían negar ni destruir. Algunos empezaron a imitarla, otros simplemente dejaron de molestarla. Y los más honestos reconocieron, quizás solo para sí mismos, que aquella campesina de Monsagrati era mejor persona que todos ellos juntos. Sita no cambió la casa con discursos, la cambió con presencia, con 30 años de fidelidad inquebrantable que desgastaron la resistencia de los corazones más duros, como el agua desgasta la piedra. Las décadas se acumularon como capas de barniz sobre un mueble de madera noble. Sita a los 30, Sita a los 40, Sita a los 50. Siempre la misma rutina, siempre la misma iglesia antes del alba, siempre el mismo delantal, siempre las mismas manos, ahora curtidas, agrietadas, endurecidas por 4 décadas de trabajo, amasando el pan, fregando los pisos, lavando la ropa. Pero su reputación en Lucca había crecido hasta exceder los muros de la casa Fatinelli. Los pobres la conocían como una santa viviente, la mujer que nunca decía no, que siempre tenía algo que dar, que los miraba a los ojos cuando el resto del mundo apartaba la vista. Los vecinos la respetaban con esa mezcla de admiración y desconcierto que provoca la virtud auténtica. Y con el tiempo, incluso los ricos y los poderosos de la ciudad comenzaron a buscarla. Llegaban a la casa Fatinelli pidiendo hablar con la criada, no con el patrón, con la criada. Querían su consejo, querían su oración. Querían simplemente estar cerca de una persona en la que percibían algo que el dinero no podía comprar ni el poder podía fabricar. Comerciantes que atravesaban crisis, madres que lloraban por hijos perdidos, sacerdotes que buscaban orientación espiritual, sacerdotes que pedían consejo a una sirvienta analfabeta. Sita los recibía a todos con la misma sencillez. No se sentía halagada. No se consideraba especial, no cambió un ápice de su rutina.
Seguía levantándose antes del alba. Seguía fregando los mismos pisos. Seguía dando todo lo que tenía a quien lo necesitara. La fama no la alteró porque Sita no vivía para la fama. Vivía para Dios. Y cuando uno vive para Dios, la opinión del mundo, sea buena o mala, pierde todo su peso. Las manos que habían amasado pan durante medio siglo comenzaron a temblar. El cuerpo que se había levantado antes del alba cada mañana durante 48 años comenzó a ceder. Sita envejecía como envejecen los que han trabajado sin descanso, con una dignidad fatigada, con el brillo de los ojos intacto mientras los músculos se rinden. El 27 de abril de 1272, Sita murió en la casa de los Fatinelli. Tenía 60 años. Había entrado por aquella puerta a los 12, una niña campesina con la ropa del cuerpo y la fe de su madre. Salía ahora en un ataúd humilde, sin posesiones, sin título, sin nada que el mundo considerara valioso. Medio siglo de servicio ininterrumpido. 48 años en la misma cocina, en el mismo tanque de lavar, en los mismos corredores, bajo el mismo techo que nunca fue el suyo. Pero lo que ocurrió después de su muerte reveló lo que Luca sabía, pero no se atrevía a decir en voz alta. La ciudad entera acudió al funeral. No solo los pobres que ella había alimentado, no solo los vecinos del barrio, toda Luca. Los mercaderes cerraron sus tiendas, los tejedores dejaron los telares, las familias nobles enviaron representantes. Las calles que Sita había recorrido antes del alba cargando cestos de ropa sucia se llenaron de una multitud que lloraba a una sirvienta como se llora a una reina. Los milagros comenzaron de inmediato, enfermos que tocaban su cuerpo y sanaban, ciegos que recobraban la vista junto a su tumba. La devoción creció con una velocidad que las autoridades eclesiásticas apenas podían contener. Luca había encontrado a su santa, y no era una noble, ni una monja, ni una mística con visiones. Era una mujer que había lavado ropa. 278 años después, en 1580, la Iglesia ordenó la apertura de su tumba para los procesos de beatificación. Los que bajaron a la cripta esperaban encontrar lo que siempre se encuentra después de casi 3 siglos: polvo y huesos. Lo que encontraron los dejó mudos. El cuerpo de Sita estaba intacto, la piel conservada, oscurecida por el tiempo pero sin descomposición, el rostro sereno. Las manos, aquellas manos que habían amasado pan, fregado suelos, lavado heridas de leprosos, cubierto con mantos a los mendigos, sostenido el rosario cada madrugada, cruzada sobre el pecho en actitud de oración perpetua, como si durmiera, como si estuviera esperando que alguien la despertara para ir a misa. Luca entero acudió a verla. La misma ciudad que durante 48 años la había visto pasar por sus calles sin mirarla 2 veces, ahora hacía fila para contemplar su rostro. El cuerpo fue trasladado a la Basílica de San Frediano, la iglesia donde Sita había asistido a misa cada madrugada durante casi medio siglo. Allí permanece hoy, en una urna de cristal, visible para los peregrinos que llegan de todo el mundo a rezar ante una sirvienta. En 1696, el Papa Inocencio XII la canonizó formalmente, pero Luca no había esperado a Roma para venerarla. Llevaba 4 siglos haciéndolo. La devoción popular se había adelantado a la autoridad eclesiástica, como ocurre siempre que la santidad es tan evidente que los procesos burocráticos solo pueden confirmar lo que el pueblo de Dios ya sabe. Santa Sita fue declarada patrona de los empleados domésticos, patrona de los criados, patrona de los que sirven en casa ajena. El título tiene un peso que la sociedad moderna quizás no alcanza a medir. En tiempos de Sita, y durante siglos después, el trabajo doméstico era la forma de vida de millones de personas, especialmente mujeres, que carecían de cualquier otra opción. Eran las invisibles de la historia, las que no aparecían en los documentos.
las que no tenían voz en las asambleas, las que nacían, trabajaban y morían sin que nadie escribiera su nombre. Sita les dio un nombre, les dio dignidad, les dio la certeza de que el trabajo que el mundo desprecia es exactamente el trabajo que Dios honra. Hoy, en el siglo XXI, millones de empleadas domésticas siguen trabajando en casas ajenas en toda América Latina, en Asia, en África, en Europa. Muchas de ellas viven en condiciones que Sita habría reconocido. Horarios interminables, salarios miserables, invisibilidad social. Muchas están lejos de sus propias familias, criando hijos ajenos mientras los suyos crecen sin ellas. Muchas rezan el rosario mientras friegan, igual que Sita hace 800 años. Santa Sita no es una reliquia medieval, es la patrona del presente, la santa de las que el mundo no mira. Si pudieras caminar por las calles de Lucca al amanecer, antes de que las tiendas abran, antes de que los turistas invadan la piazza del anfiteatro, antes de que la ciudad despierte, encontrarías la Basílica de San Frediano en la penumbra gris del alba. Entrarías. Y en una capilla lateral, bajo la luz tenue de las velas, verías una urna de cristal con un cuerpo que lleva casi 8 siglos negándose a desaparecer. Y quizás, si prestaras atención, escucharías algo. No una voz, no un milagro, algo más sutil, el eco de unos pasos que recorrieron estas mismas baldosas cada madrugada durante 48 años. El susurro de un rosario rezado entre un Ave María y una tabla de amasar. El silencio de una mujer que convirtió la cocina en capilla, el delantal en hábito, la escoba en cetro. Sita nos enseña la verdad más incómoda y más liberadora que existe, que la santidad no necesita escenario, no necesita público, no necesita actos heroicos, ni fenómenos sobrenaturales, ni multitudes que aplaudan. La santidad necesita una sola cosa: fidelidad. Fidelidad al deber pequeño, al gesto invisible, al trabajo que nadie agradece, al amor que nadie ve. Fidelidad cada mañana, cada día, cada año, durante 48 años si es necesario, hasta que la vida entera se convierte en una oración que no necesita palabras porque está hecha de manos, de sudor y de silencio. El suelo que se barre puede ser tan santo como el altar que se besa. La mesa que se pone puede ser tan sagrada como el cáliz que se eleva. Y una sirvienta que ama puede ser más grande ante Dios que todos los reyes que jamás se sentaron en un trono. Santa Sita, Virgen, sirvienta de Dios, patrona de los que trabajan en casa ajena, ruega por nosotros, ruega por las manos cansadas que friegan y cocinan y lavan sin descanso, ruega por los que sirven sin ser vistos, ruega por los que trabajan en silencio, mientras el mundo mira hacia otro lado, y enséñanos que la vida más humilde, vivida con amor, es la vida más grande que existe, porque donde el mundo ve una criada, Dios ve un templo.